Vamos a ir con nuestra charla de esta tarde. Espero que les haya gustado este monólogo. Y quiero saludar porque justamente mi querido Alejandro Torres, que ya está por acá y lo saludo, pues trae el tema de las reformas, de estos 20 puntos, de estas 20 reformas, que además son no solamente importantes, sino que diría el presidente del Consejo Nacional, del Consejo Coordinador Empresarial, trastocan al régimen. Pues por supuesto, lo trastocan, lo vamos a destruir. Ya no queremos ese régimen, ya no lo queremos. Entonces lo tenemos que sacar de raíz, porque además este régimen, Alejandro, es como un virus mortal. Se le inyectó a la Constitución de 1917 y entonces esa gloriosa Constitución, por eso el presidente decía, regresarle su dignidad, bueno, porque le quitaron su dignidad al quitarle su intención y su motor social y popular. Y entonces ahora la Constitución de 1917 es una constitución de privatizaciones, de saqueo, de entrega de los recursos naturales, de defensa de los potentados y no del pueblo. Entonces hay que quitarle de la enfermedad a la Constitución y estos 20 puntos pasan por toda la estructura nacional. No sé tú cómo lo veas. ¿Qué pensaste, qué analizaste, Alejandro, cuando terminaste de ver esa transmisión del presidente López Obrador anunciando estas reformas, que además con uno de los, decía yo ayer, con uno de los discursos más hermosos que ha dado el presidente López Obrador en la historia, y vaya a decir que eso es mucho, porque el presidente ha dicho cosas hermosas y tiene unos grandes mensajes y discursos políticos y sociales desde hace muchísimos años, pero por el peso de todo lo que iba a presentar y de lo que iba a pasar en ese momento, creo que es de las cosas más hermosas que hemos oído y visto en este sexenio. Mi querido Alejandro, te saludo y te dejo la palabra. ¿Qué pensaste? ¿Qué piensas de estas reformas del presidente López Obrador? ¿Qué tal, querido Jonathan? Pues igualmente, con mucho gusto de estar por acá, de saludarte, saludar a la audiencia y coincidir mucho contigo, incluso con todo lo que has compartido durante tu monólogo. Lo suscribo muchísimo y en primer lugar creo que, como bien dices, pues representa esta serie de iniciativas de reforma constitucional, pues ya formalmente lo que se plantea como una refundación de nuestra patria. Y contrario a lo que creen en su doctrina neoliberal los ministros, jueces, incluso pues abogados que comulgan con esta ideología, porque también dentro del derecho ha permeado el neoliberalismo y creo que lo demuestra muy bien el propio ministro Pérez Dayán, que fue quien tomó la palabra en el recinto de Querétaro el pasado lunes 5 de febrero, cuando allá, en este caso, pues tampoco fue Norma Piña en representación del Poder Judicial, sino que mandó al ministro que invalidó la ley a la industria eléctrica, y él lo decía muy claro, ellos entienden a la Constitución como ley suprema, como ley de leyes. Y aquí conviene recordar mucho lo que decía el propio Arnaldo Córdoba, incluso en una entrevista en un programa con el actual presidente Andrés Manuel López Obrador hace muchos años, hablaban precisamente de lo que es la Constitución. Y ahí dice Arnaldo Córdoba, la Constitución no es una ley, no es ley de leyes, no es ley suprema, no es intocable. La Constitución política de los Estados Unidos mexicanos es eso, es una Constitución política, es un pacto político y al mismo tiempo es un pacto social, emitido por supuesto de un proceso revolucionario que fue la revolución de 1910 y en 1917 se condensa este proceso revolucionario, este proceso de cambio social en una nueva expresión constitucional, en un nuevo pacto que pues se adecuaba a las nuevas circunstancias políticas y sociales en las que se encontraba el país después de haberse llevado a cabo este proceso que por supuesto, a diferencia de la gran transformación que se vive hoy en día, pues fue un proceso violento, fue un proceso armado y actualmente, no menos importante, se ha llevado a cabo un proceso muy profundo, pero de forma pacífica, en el cual existen condiciones sociales y políticas muy distintas en nuestro país y la Constitución como pacto social debe de adecuarse a esas nuevas condiciones políticas que existen en nuestro país, distintas a las que existían en los tiempos de Salinas, en los tiempos de Cedillo, Fox, Calderón
hoy en día tenemos una nueva patria y eso en los hechos ya existe. Lo quieran o no lo quieran los ministros de la Suprema Corte, eso no lo determina la ley, eso va más allá de lo que está escrito en la Constitución, eso es lo que a ellos les molesta tanto, eso es lo que no pueden controlar con la invalidación de una reforma, con la invalidación de una ley, eso es lo que no pueden declarar inconstitucional desde la comodidad y el privilegio de su asiento en la Suprema Corte, eso ya existe. Más allá de eso, incluso si lo queremos ver así, es un mero formalismo lo que se busca hacer, que es establecer en la Constitución, ya ahora en papel, lo que ya en los hechos existe, que es un país distinto, con una realidad social y política diferente, y ahí, como bien lo has dicho tú, pretenden establecerse como derechos constitucionales mucho de lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya ha puesto en marcha durante su sexenio. Y es que no es retórica lo que ha planteado él, muchos de estos 20 puntos ya se han concretado en los hechos, ya han estado establecidos. Vamos a mencionar algunos. La reforma para que los pueblos originarios puedan tener una personalidad jurídica y puedan tener incluso una participación, una consideración en el presupuesto para que también hagan uso de forma autónoma de estos recursos que recauda la federación. Por supuesto que en el tiempo que lleva la cuarta transformación ya ha habido un reconocimiento muy importante a quienes han sido históricamente excluidos, como fueron los pueblos originarios durante todo el periodo neoliberal. Entonces, ahora pretende establecerse en la Constitución la garantía de que los pueblos originarios sean sujetos de derechos y puedan estar también reconocidos en el presupuesto. La reforma a los adultos mayores y personas para la pensión de adultos mayores y personas con discapacidad que quede establecida en la Constitución es algo que ya se ha hecho, es algo que ya está pues como un programa social incluso reconocido en la Constitución, busca dejarse ya de forma universal la pensión para personas con discapacidad, que hoy en día, hay que recordar, solamente se da de manera universal para personas con discapacidad de todas las edades en estados donde gobierna Morena. En estados donde no gobierna Morena, los gobernadores del PRI y del PAN no han aceptado participar con la federación para que se pueda garantizar este derecho a las personas con discapacidad. Bueno, pues con esta reforma ya sería obligatorio que todas las personas con discapacidad de cualquier edad reciban una pensión, entre otros. No estamos hablando del derecho a la salud por un sistema de vivienda digno, protección y cuidado animal, cuidar el agua para que sea garantizado el derecho humano al agua, que es algo que ha estado en discusión durante estos días ante la escasez de agua potable, que también está originada por este mismo modelo extractivista que dejaron también en la Constitución con sus reformas los neoliberales y que ahora han permitido pues que haya un saqueo del agua potable y también haya pues obviamente despojo de este recurso a muchas comunidades. Entonces, cuidar el agua potable, el medio ambiente y prohibir las drogas químicas, los vapeadores, el fentanilo, la garantía en la Constitución de que haya un aumento al salario mínimo proporcional al aumento de la inflación. Obviamente, por el derecho al trabajo, estamos hablando de la reforma del sistema de pensiones que hoy la secretaria de Gobernación expuso con mucha claridad, en donde ya, como lo hemos platicado aquí también en este espacio, pues se establecería que los trabajadores reciban el 100% de su salario y no la mitad, como lo dejó Ernesto Zedillo con la reforma al sistema de pensiones, entre muchas otras, por supuesto, la reforma a la industria eléctrica, al sistema electoral, al poder judicial, para que los ministros ahora sí sean electos y se democratice también el poder judicial. Y bueno, la reforma en materia de Guardia Nacional, tan importante para evitar que la Guardia Nacional se corrompa como sucedió con la Policía Federal, la reforma en materia de austeridad republicana y para simplificar y ahorrar gastos en la administración pública, que implicaría pues la desaparición de todos estos organismos supuestamente autónomos, como dice el presidente, autónomos del pueblo, pero que han servido realmente para proteger los intereses y los negocios de una minoría y de particulares en nuestro país. Entonces yo creo que es fundamental por eso lo que se ha planteado y claro que debe ser esa la agenda que debe de plantearse en esta elección, que va a ser más allá de una elección, va a ser una ratificación del modelo que ya está poniéndose en marcha, del proyecto de nación que está poniéndose en marcha en nuestro país y que el pueblo va a ser el que al final de cuentas decida si otorga esa mayoría calificada para que el nuevo Congreso pueda aprobar estas iniciativas de reforma constitucional, querido Jonathan.
Sin duda, ahora es el pueblo el que va a decidir y al tomar estas 20 propuestas constitucionales y ponerlas en la esfera pública, porque además esto tiene que ser, y el presidente lo ha dicho, que cada vez la vida pública sea más pública, que todos estemos inmiscuidos en estas grandes decisiones, pues nos pone en una disyuntiva interesante que tú bien has mencionado, de un modelo que ya se viene aplicando o cambiar, regresar, que no sería el cambiar, sería regresar a lo que teníamos antes de el 2018. Es una cita, por donde quiera que la veas, Alejandro, de suma importancia e histórica la que vamos a tener y la que vamos a ejercer con nuestro voto, así, de manera sencilla, el próximo 2 de junio. Entonces creo que es importante seguir concientizando. ¿Algo más con respecto a este tema para pasar a tu siguiente tema que me parece también bien importante y que no lo habíamos tocado aquí en Resentidos? Sí, es precisamente justo eso. El hecho de que va a estar marcada la agenda de ahora en adelante, considero que fue muy pertinente hacerlo ahora en este periodo de intercampañas. Recordar que la campaña inicia hasta el 1 de marzo, cuando la doctora Claudia Sheinbaum está haciendo un llamado al Zócalo de la Ciudad de México. Va a ser el primer evento que tendremos una movilización de la izquierda en nuestro país, como las que ha habido en los últimos años, sin que esté encabezada por el presidente López Obrador, sino ya por la doctora Claudia Sheinbaum, quien estamos seguros va a ser la próxima presidenta de México, y ahí ella se va a posicionar en favor de estas iniciativas, y por supuesto va a ser fundamental que esa esencia del movimiento esté en las calles, que no se reduzca solamente a una mayoría calificada en el Congreso de la Unión, a reformas a la Constitución, sino que realmente pues la esencia de nuestro movimiento está ahí, está en las calles, y ahí es en donde se va a expresar esta legitimidad y el apoyo social que hay a estas iniciativas que ha presentado el presidente López Obrador. Por cierto, además, después de la seguramente fracasada movilización que van a tener el próximo 18 de febrero, la oposición liderada por Claudio X González, en donde el farsante de Lorenzo Córdoba, racista y clasista corrupto del expresidente del INE, va a estar ahí también encabezando la movilización de las derechas a favor pues, de una supuesta democracia que ellos ven, como tú dices, muy trastocada, que realmente pues, es su viejo sistema de corrupción y de privilegios. Muy bien, lo describes muy bien, mi querido Alejandro. Bueno, hay otro tema que va pegado, porque por un lado, mientras acá en nuestro país se está buscando, con todas estas reformas, garantizar nuestra independencia, nuestra autonomía, nuestra soberanía, por el otro lado, tenemos una forma totalmente de vergüenza y cínica de la candidata de la derecha, tanto decías tú, no sabía yo que también el candidato de la Ciudad de México ya está allá, pero por lo pronto sí, Xóchitl Gálvez, que estuvo en Estados Unidos o está en Estados Unidos y que incluso ha ido abiertamente a pedir a Estados Unidos, al gobierno estadounidense, que se haga cargo de la democracia mexicana, que intervenga en ese sentido. Y estamos viendo pues la esencia, ¿no? El ADN de estas personas conservadoras. ¿Cuál es el apunte que tú tienes con respecto a las visitas? Que más, si fuera aludiendo al sospechosismo, con todo esto que viene Jorge Ramos en la mañanera, ¿no? Enfrentando al presidente con las mismas sandeces. Por otro lado, el reportaje sincronizado, Anabel Hernández, otros medios internacionales, la DEA, Estados Unidos, para golpear al presidente López Obrador y debilitarlo. Y la visita justo en ese momento de la candidata de la derecha a Estados Unidos. ¿Cómo se puede leer la importancia que le han dado? Pareciera que no le dan esa importancia a ir a un pueblo de Guerrero, a ir a un pueblo de Oaxaca, por más que esta mujer diga que ella es indígena, no le dan la misma importancia en ir a estos pueblos originarios que la importancia que le han dado y le estuvieron dando a esta visita a Estados Unidos. Para ellos fue muy importante. ¿Qué fue lo que sucedió en realidad? ¿Cómo lees tú esta gira de la candidata presidencial de la derecha y de el jefe, bueno, el aspirante al jefe de gobierno o candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México? Sí, bueno, hay que revisar cuántos días lleva ya Xóchitl Gálvez en Estados Unidos, cuántos días dedicó realmente al encuentro, supuestamente encuentro, con migrantes mexicanos. Cuando vieron que fracasó la posibilidad de un encuentro
con migrantes mexicanos en Nueva York. Por supuesto que fracasó, porque en Nueva York, así como en muchos de los estados de la Unión Americana, pues están muchos migrantes que precisamente salieron de México como producto de las políticas de los presidentes del periodo neoliberal, y claro que iban a despreciar la visita, la presencia de Xóchitl Gálvez. Por eso fue a reunirse con un grupo muy reducido, fue a reunirse ahí en Nueva York con quienes en su momento prometieron que se iban a ir de México si ganaba López Obrador, con esos juniors, los hijos de los potentados. Esos fueron a los que Xóchitl Gálvez realmente fue a ver allá en Nueva York, con los que se fue a reunir a puerta cerrada, y evitó al pueblo mexicano, a nuestros connacionales que están residiendo allá. Y bueno, todos estos días se ha mantenido ella teniendo un activismo muy intenso, no en las calles, sino en las oficinas de la Organización de Estados Americanos, con el traidor también a la democracia y quien tiene manchadas las manos de sangre, secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien recordemos respaldó en su momento el golpe de Estado a Bolivia cuando quisieron, incluso buscaron asesinar al presidente Evo Morales en Bolivia. Él legitimó, respaldó ese golpe de Estado, así como han respaldado muchos de los golpes de Estado en la región. La OEA, a ese organismo internacional es a donde Xóchitl Gálvez va a alertar sobre lo que está sucediendo en México, va a los principales centros de pensamiento de los Estados Unidos para intervenir en otros países, y hoy precisamente no conforme con todos los días que lleva haciendo campaña Xóchitl Gálvez en Estados Unidos, la va a acompañar y la va a alcanzar a Washington, D.C. Como bien dices, el candidato a la jefatura de gobierno por la oposición, por la derecha en la Ciudad de México, Santiago Tabuada, en donde va a ser el ridículo Santiago Tabuada alertar en Washington de una supuesta intervención de Rusia en las elecciones de México y particularmente de la Ciudad de México. Es ridículo ya el nivel que han alcanzado la oposición. Está al nivel, en eso sí nos hemos convertido en Venezuela. Fíjate que es interesante cómo alertaron tanto de que México iba a convertirse en Venezuela. Realmente sí se convirtió en Venezuela la oposición mexicana. Se parece mucho a la derecha venezolana, que se la pasa haciendo campaña desde Miami y desde Nueva York. Van allá a denunciar a Venezuela, van a los foros internacionales, van a pedir intervencionismo, no por nada. Incluso está a discusión en este momento las acciones del gobierno de Venezuela en contra de su candidata presidencial a la derecha, que también en este año tiene, a la presidencia, perdón, por la derecha, que también tiene elecciones en este 2024, María Corina Machado, quien por cierto fue defendida por Felipe Calderón hace unos días desde Madrid, porque están muy molestos porque se inhabilitó a María Corina Machado por ir a pedir intervención militar de parte de Estados Unidos en Venezuela. Bueno, pues eso es lo mismo que está haciendo la oposición mexicana, lo mismo que hace la derecha venezolana, ir a la Organización de Estados Americanos a pedir intervención del Departamento de Estado para vigilar las elecciones, como si las elecciones en México no fueran cuidadas precisamente por los ciudadanos, que son quienes han fungido durante años como funcionarios de casilla, como representantes de los partidos, y son en quienes se va a confiar, y yo estoy seguro que en ellos va a estar esa responsabilidad, en esos miles de ciudadanos, incluso millones con observadores que vamos a participar para cuidar estas elecciones, para evitar que ellos traten de comprar el voto, de hacer fraude en algunas casillas. Va a ser la ciudadanía quien va a estar al frente del cuidado y la defensa del voto, pero ellos van a los organismos internacionales para pedir la intervención de los Estados Unidos y alertando incluso de un posible fraude y de una intervención hasta de Rusia. Tienen el fantasma todavía ahí de la Unión Soviética y quieren ir a asustar allá a los Estados Unidos con este fantasma de la Unión Soviética y de una supuesta intervención de otros países para controlar las elecciones en México, pero no, pues México es un país autónomo, es un país libre y pues seguramente van a tener los mismos resultados que la derecha venezolana en los últimos años aplicando esta receta. Van a seguir seguramente pues fuera de cualquier posibilidad de acceder nuevamente al poder en nuestro país. Muy buena esa de que se convirtieron en Venezuela, pero la derecha, muy ridícula la derecha, allá en Venezuela muy violenta.
y es algo que hemos querido, tal vez, o sea, intentado, el que se convierta nuestro país también en una derecha cada vez más violenta. Y la verdad es que de eso sí hay que advertir, ¿no? Que pueden ir hacia eso, a convertirse en cada vez más violenta. La derecha, mientras más acorralada esté, y lo hemos platicado, Alejandro, es cada vez más violenta, ¿no? Por más es irracional, no se puede negociar con ellos, no se puede dialogar con ellos, porque para ellos solo importa sus intereses, y ven ustedes que esta gente no se cansa de ser agachada, no se cansa del intervencionismo, no se cansa de irle justamente a entregar el país a Estados Unidos. Es impresionante lo que hace la derecha mexicana, muy parecida, como dices, a la venezolana. Ya para terminar, esto tiene que ver con los espectaculares que hay de Russia Today en la Ciudad de México, ¿verdad, Alejandro? Perdón la risa, pero es que está muy Sí, divertido. sí. Tiene que ver con, va a ser la misma campaña seguramente del 2018, en donde salió de manera magistral el presidente a responder que ya por eso era Andrés Manuelovich y que estaba esperando el oro de Moscú ahí en el puerto de Veracruz. Bueno, pues ahora seguramente vamos a tener que hacer una respuesta similar porque van a ver el fantasma del comunismo, el fantasma de la Unión Soviética interviniendo en las elecciones mexicanas. Es el mismo libreto que aplicaron en 2018 y es el mismo libreto de las derechas en todo el mundo. Es la venezualización de las derechas de todo el mundo que tratan de asustar a los intereses estadounidenses con que México pues va a estar siendo controlado ya por otras potencias, lo cual por supuesto no está sucediendo, pero sí tiene México en este momento una posición estratégica por los Claro. proyectos y las políticas que ha echado a andar para poder sentarse y decir, pues nosotros vamos a negociar y vamos a tener relaciones con quien nos dé la gana y vamos a poder hacer tratos comerciales, relaciones económicas con quien mejor nos convenga y no vamos a estar dependientes de la voluntad de un gobierno u otro, de un país o de otro. En ese sentido, México está en una posición en donde puede defenderse de manera diplomática sin recurrir incluso a sanciones económicas, sin recurrir a amagos. Incluso el presidente López Obrador es muy moderado en su discurso con el gobierno de los Estados Unidos, pero en los hechos él sabe que tiene las riendas del desarrollo económico del país, de la política comercial, de la política exterior que se está implementando en México y que con ello tiene una gran fuerza para que también Estados Unidos, pues como dicen coloquialmente, pues le vaya midiendo, ¿no? Le vaya midiendo si decide intervenir en nuestro país, pues también nosotros vamos a tener cómo responder ante una amenaza imperialista como esa. Ya tuvo que decir la Casa Blanca que es una cuestión electoral, lo del reportaje este, que es una falacia, que no hay nada demostrado, que está cerrado, y eso forma parte también de la nueva condición que hay de la relación mexicana con Estados Unidos, ¿no? Por el otro lado, es la competencia de qué derecha es más ridícula, y ahí creo que la mexicana ya se está posicionando bien, van bien, Alejandro, van bien posicionados, le están echando ganitas, y entonces en una de esas es más ridícula que la venezolana, ¿no? Esta derecha mexicana. Y por el otro lado, lo que es muy triste, y ya con esto terminamos, porque el tiempo ya se nos terminó, pero también es muy triste que toda esta narrativa ridícula, desesperada, de pena ajena de la derecha, como de decir que porque hay espectaculares de Russia Today ya estamos invadidos por Rusia, también está apoyada por ciertos disque intelectuales, porque esto estuvo acompañado de una columna de Dolly Esteves que hasta hace unos años pues era una escritora más o menos ahí respetable, una periodista más o menos digna, y que ella y otros más justamente apoyen toda esta parte de lo que ellos van a ir a decir allá a Estados Unidos. Es terrible, es la ruina política, moral, intelectual de todo lo que representa la derecha, tanto la política como la intelectual y como la mediática, mi querido Alejandro. ¿Algún comentario rapidísimo final? Pues es eso, ¿no? La derecha mexicana cada día más lejos del pueblo y más cerca de los Estados Unidos, querido Jonathan. No, mucho Pues más. un gusto como siempre estar por acá. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Alejandro, y nos vemos la próxima semana. Cuídate mucho. Igualmente, un saludo a la audiencia. Saludos a mi querido Alejandro Torres, como siempre un honor y un gusto tenerlo todos los miércoles acá.